En enero de 2018, en la ciudad de Perris, California, la policía recibió una llamada que en un inicio parecía confusa. Una adolescente había logrado escapar de su casa durante la madrugada y llamó al número de emergencias. Tenía 17 años, pero su apariencia era la de una niña mucho menor, estaba extremadamente delgada, desorientada y no entendía bien conceptos básicos sobre el mundo exterior. Explicó que había escapado por una ventana y que dentro de la casa estaban sus hermanos, algunos de ellos encadenados. La policía, al escuchar esto, inicialmente pensó que podía tratarse de una exageración o de una situación doméstica mal interpretada, pero decidió acudir al domicilio. La vivienda, vista desde afuera, no parecía fuera de lo común. Era una casa suburbana más, con cortinas cerradas y una apariencia relativamente cuidada. Sin embargo, al entrar, los agentes encontraron una escena completamente distinta. Dentro había 12 personas más, todos hijos de los mismos padres, David y Louise Turpin. Las edades iban desde los 2 hasta los 29 años. Lo primero que llamó la atención fue el estado físico de varios de ellos. Muchos presentaban desnutrición severa, algunos tenían un aspecto frágil y comportamientos que recordaban más a niños pequeños que a adultos. En algunas habitaciones, la policía encontró a varios de los hijos atados a camas con cadenas y candados. No se trataba de una situación momentánea, los indicios mostraban que llevaban largos periodos así. La casa tenía un olor fuerte, acumulación de basura y muy poca higiene general. A medida que avanzaba la inspección, se hizo evidente que la familia había vivido durante años en un entorno completamente controlado. Los hijos no asistían a la escuela de forma normal, aunque los padres habían registrado una supuesta educación en casa. En la práctica, esto servía para mantenerlos aislados. El contacto con el exterior era prácticamente inexistente. Muchos de los hijos no sabían cómo usar un teléfono, no entendían bien qué era la policía y tenían un conocimiento muy limitado del mundo. Algunos no sabían siquiera su edad exacta. Según las investigaciones posteriores, el sistema dentro de la casa seguía reglas impuestas por los padres. Estas incluían castigos severos si no obedecían, entre ellos privación de comida, confinamiento y, en algunos casos, encadenamiento. La alimentación era irregular y controlada, algunos podían pasar largos periodos sin comer adecuadamente. También se documentó que durante el día debían permanecer despiertos por largos periodos y en la noche dormían en condiciones limitadas. Las rutinas no estaban diseñadas para el bienestar, sino para el control. Un elemento que llamó la atención de los investigadores fue la desconexión entre la apariencia exterior de la familia y lo que ocurría dentro. Los padres se mostraban en redes sociales con fotos aparentemente felices, celebraciones, cumpleaños y viajes a lugares como parques temáticos. En esas imágenes, los hijos aparecían alineados, vestidos de forma similar y sonriendo, lo que contrastaba con su estado real. Este contraste dificultó durante años que alguien sospechara de la situación. No hubo intervenciones previas significativas, en parte porque la familia se mantenía aislada y no generaba señales externas claras. Tras el descubrimiento, los servicios de emergencia trasladaron a los hijos a hospitales. Muchos requerían atención médica inmediata debido a desnutrición y debilidad física. Además, presentaban un desarrollo cognitivo y social muy por debajo de lo esperado para sus edades, producto del aislamiento prolongado. La investigación determinó que estas condiciones no eran recientes, sino que se habían mantenido durante años. Algunos de los hijos mayores habían pasado gran parte de su vida bajo ese sistema. El caso avanzó rápidamente en el sistema judicial. Los padres fueron detenidos y enfrentaron múltiples cargos relacionados con abuso, negligencia y privación de libertad. Posteriormente, ambos se declararon culpables. El caso de la familia Turpin no se clasifica como un culto religioso formal ni como un grupo satánico, pero sí presenta características que suelen encontrarse en entornos cerrados y altamente controlados. Aislamiento extremo,
reglas internas rígidas, castigos normalizados y una narrativa familiar donde la autoridad no se cuestiona. Lo que más destacó para los investigadores no fue solo la gravedad de las condiciones, sino la duración y el hecho de que ocurrió sin ser detectado durante tanto tiempo, dentro de un entorno urbano común. A mediados de la década de 1980, en una zona rural cercana a Rulo, Nebraska, aunque el grupo tenía conexiones con Reino Unido en su origen ideológico y movimientos, comenzó a formarse un pequeño grupo aislado que, con el tiempo, funcionaría como una especie de familia extendida bajo el control de un líder central. Ese líder era Michael Ryan. El grupo no era grande ni visible. Vivían en una granja apartada, lejos de centros urbanos, lo que reducía al mínimo el contacto con otras personas. Desde el exterior, podían parecer simplemente una comunidad rural más, pero internamente funcionaban bajo un sistema rígido de creencias y obediencia absoluta. Para entender el contexto, hay que tener en cuenta que este tipo de grupos suelen formarse alrededor de interpretaciones religiosas extremas o personales. En este caso, Ryan desarrolló una visión propia basada en ideas apocalípticas y nociones de purificación. Estas creencias no estaban estructuradas dentro de una religión formal, sino que eran adaptaciones personales que él imponía como verdad. Dentro del grupo, la autoridad de Michael Ryan no se cuestionaba. Las decisiones sobre la vida diaria, las relaciones y la conducta pasaban por él. Los miembros, muchos de ellos vinculados por lazos familiares o emocionales, dependían completamente de esa estructura. La vida en la granja seguía normas estrictas. Había rutinas marcadas, aislamiento casi total y una jerarquía clara. El mundo exterior era visto como algo negativo o corrupto, lo que reforzaba la idea de permanecer dentro del grupo. Con el tiempo, las prácticas internas se volvieron cada vez más extremas. Se introdujeron castigos físicos como parte de lo que el líder consideraba procesos de corrección o disciplina. Estas acciones se justificaban dentro del marco de sus creencias como necesarias para mantener la pureza del grupo. Uno de los aspectos más inquietantes del caso fue cómo la violencia llegó a integrarse en la dinámica diaria. No era vista como algo excepcional, sino como una herramienta normal dentro del sistema. La línea entre disciplina y daño se fue difuminando hasta desaparecer. La situación salió a la luz cuando una serie de eventos dentro del grupo llevó a la intervención de las autoridades. La investigación reveló que varios miembros habían sido sometidos a tratos extremadamente severos durante un periodo prolongado. Cuando la policía llegó al lugar, encontró evidencia de que el grupo había estado operando bajo estas condiciones durante años. La granja, aislada y cerrada al exterior, había funcionado como un entorno donde las normas internas reemplazaban completamente las leyes y valores externos. Durante el proceso judicial, se reconstruyó la evolución del grupo, desde una comunidad pequeña con creencias compartidas hasta un sistema cerrado donde una sola persona tenía control total. Los testimonios mostraron cómo el aislamiento y la dependencia emocional habían impedido que los miembros cuestionaran lo que ocurría. Michael Ryan fue finalmente detenido y procesado. El caso se convirtió en un ejemplo claro de cómo un grupo reducido, bajo condiciones de aislamiento y liderazgo absoluto, puede desarrollar dinámicas internas extremas sin intervención externa durante largos periodos. Lo que más llamó la atención de los investigadores fue la progresión gradual. Las prácticas no comenzaron siendo extremas, pero con el tiempo, y sin oposición interna ni externa, evolucionaron hacia situaciones cada vez más graves. Este caso, al igual que otros similares, muestra que no siempre se trata de rituales visibles o creencias abiertamente oscuras, sino de sistemas cerrados donde el control, el aislamiento y la autoridad sin límites terminan generando entornos profundamente perturbadores. A finales de la década de 1970, en zonas rurales de Canadá, comenzó a formarse un grupo que con el tiempo sería conocido como los Ant Hill Kids, niños del hormiguero. Más que una familia convencional,
funcionaban como una comunidad cerrada donde varias personas convivían bajo la autoridad de un solo líder, Roch Thériault. En un inicio, el grupo se organizó alrededor de ideas de vida autosuficiente y creencias religiosas alternativas. Buscaban alejarse de la sociedad moderna, vivir de la tierra y seguir una especie de camino espiritual propio. Este tipo de planteamiento no era inusual en ese contexto histórico, donde surgieron varias comunidades similares. Sin embargo, con el tiempo, la estructura del grupo comenzó a cambiar. Roch Thériault pasó de ser un líder organizativo a una figura de autoridad absoluta. Sus decisiones dejaron de ser cuestionadas y comenzaron a abarcar todos los aspectos de la vida dentro del grupo. El aislamiento jugó un papel clave. La comunidad estaba ubicada en zonas remotas, lo que limitaba el contacto con el exterior. Esto permitió que las normas internas se desarrollaran sin interferencias. Los miembros dependían completamente del grupo para su subsistencia, lo que reforzaba la obediencia. A medida que pasaban los años, las prácticas dentro de la comunidad se volvieron cada vez más extremas. Se estableció un sistema de disciplina donde el dolor físico era interpretado como una forma de corrección o purificación. Estas prácticas no surgieron de manera repentina, sino que se introdujeron gradualmente, normalizándose dentro del grupo. Uno de los aspectos más inquietantes del caso fue la forma en que el líder justificaba sus acciones. Se presentaba como una figura con autoridad espiritual, capaz de tomar decisiones sobre el bienestar físico y mental de los miembros. Bajo ese marco, se realizaron intervenciones corporales sin ningún conocimiento médico, supuestamente con fines curativos o de sanación. Las condiciones de vida dentro del grupo también se deterioraron con el tiempo. La alimentación era limitada, el trabajo físico era constante y las reglas eran cada vez más estrictas. La combinación de aislamiento, dependencia y control psicológico hizo que muchos miembros no cuestionaran lo que ocurría. La situación comenzó a salir a la luz cuando algunos miembros lograron abandonar el grupo y contactar con las autoridades. Sus testimonios permitieron iniciar una investigación que reveló la magnitud de lo que había ocurrido durante años dentro de la comunidad. Cuando la policía intervino, encontró evidencia de un sistema prolongado de abuso físico y psicológico. La estructura del grupo había permitido que estas prácticas se mantuvieran sin supervisión externa durante un largo periodo. Roch Thériault fue detenido y posteriormente juzgado. El proceso judicial documentó con detalle la evolución del grupo, desde una comunidad alternativa hasta un entorno completamente controlado por una sola persona. Este caso es considerado uno de los más extremos dentro de este tipo de dinámicas, no tanto por la existencia de rituales específicos, sino por el nivel de control ejercido y la normalización progresiva de prácticas cada vez más graves. Al igual que en otros casos similares, lo que permitió que la situación se desarrollara fue una combinación de factores: aislamiento geográfico, dependencia total de los miembros y una figura de autoridad que no era cuestionada. Dentro de ese entorno, las normas internas reemplazaron completamente cualquier referencia externa, creando una realidad cerrada que se sostuvo durante años. En julio de 1984, en el estado de Utah, Estados Unidos, ocurrió un caso que, aunque no es tan mencionado como otros, refleja cómo una estructura familiar puede transformarse bajo la influencia de creencias extremas hasta llegar a un punto crítico. Los hermanos Daniel y Ron Lafferty provenían de un entorno religioso vinculado al mormonismo. Con el tiempo, ambos comenzaron a alejarse de la práctica tradicional y se acercaron a corrientes más radicales dentro del fundamentalismo religioso. En ese contexto, entraron en contacto con un grupo conocido como la Escuela de los Profetas, School of the Prophets, una organización no oficial donde se promovían interpretaciones más estrictas y personales de la religión. Dentro de estos círculos, la idea de recibir revelaciones directas de Dios no era inusual, pero en el caso de Ron Lafferty, estas experiencias comenzaron a intensificarse y tomar un carácter cada vez más personal. Ron afirmó haber recibido lo que denominó una revelación de eliminación.
Según su interpretación, se le indicaba que ciertas personas cercanas debían ser eliminadas por considerarse obstáculos espirituales. Estas ideas no fueron aceptadas por todos dentro del grupo, lo que generó tensiones internas. A medida que estas creencias se consolidaban, los hermanos se fueron aislando ideológicamente. La percepción de la realidad empezó a filtrarse únicamente a través de estas supuestas revelaciones, y cualquier oposición era vista como una señal de corrupción o desviación. Dentro del núcleo familiar, esto tuvo consecuencias directas. Las relaciones se deterioraron, especialmente con miembros que no compartían estas creencias. Una de las figuras centrales en este conflicto fue Brenda Lafferty, esposa de uno de los hermanos menores, quien representaba, según la visión de Ron, una influencia negativa dentro de la familia. El 24 de julio de 1984, la situación alcanzó su punto más extremo. Los hermanos actuaron basándose en la interpretación literal de la revelación que Ron afirmaba haber recibido. Lo que ocurrió ese día fue resultado de un proceso previo de radicalización, aislamiento ideológico y validación interna de creencias que no eran cuestionadas dentro de su círculo. La intervención de las autoridades se produjo poco después. La investigación reconstruyó los hechos y el contexto que los rodeaba, mostrando cómo las ideas que inicialmente podían parecer marginales habían evolucionado hasta justificar acciones extremas. Durante el juicio, uno de los elementos más relevantes fue precisamente el papel de las creencias religiosas en el comportamiento de los acusados. No se trataba de una práctica religiosa convencional, sino de una reinterpretación personal llevada al extremo, donde las supuestas revelaciones se colocaban por encima de cualquier norma legal o moral externa. Finalmente, ambos hermanos fueron procesados y condenados. El caso generó un debate amplio sobre los límites entre creencia religiosa, radicalización y responsabilidad individual. Más allá de los detalles específicos, lo que destacó para los investigadores fue la progresión del pensamiento, desde una fe estructurada hacia una interpretación individual absoluta, sin controles externos ni cuestionamiento interno. Este caso se diferencia de otros en que no existía un entorno físico completamente aislado como una granja o una casa cerrada durante años, pero sí un aislamiento ideológico profundo. Ese aislamiento fue suficiente para crear una realidad paralela donde acciones extremas podían ser percibidas como justificadas dentro del propio sistema de creencias. En marzo de 2004, en la ciudad de Fresno, California, la policía acudió a una vivienda tras una llamada relacionada con una disputa familiar. En un inicio, no parecía una intervención fuera de lo común, pero al llegar al lugar, los agentes se encontraron con una escena que indicaba algo mucho más grave. Dentro de la casa, encontraron múltiples víctimas pertenecientes al mismo núcleo familiar extendido. Todas estaban relacionadas con Marcus Wesen, un hombre que durante años había ejercido control absoluto sobre varias generaciones de su propia familia. Para entender el caso, es necesario retroceder varios años. Wesen había desarrollado un sistema de creencias propio, basado parcialmente en interpretaciones de la Biblia, pero profundamente distorsionado. No pertenecía a una iglesia estructurada ni a una secta reconocida, más bien, creó un entorno cerrado donde él era la autoridad final. En ese sistema, estableció normas rígidas sobre la vida diaria, la conducta y las relaciones familiares. La familia vivía aislada del resto de la sociedad, con contacto muy limitado con el exterior. Los niños no asistían a escuelas convencionales y la información que recibían estaba completamente filtrada. Uno de los elementos más perturbadores del caso fue la estructura interna que Wesen impuso. Se posicionó como una figura casi absoluta, tomando decisiones sobre todos los aspectos de la vida de los miembros del grupo. Las relaciones dentro de la familia estaban reguladas bajo sus propias reglas, incluyendo dinámicas que no eran cuestionadas por quienes crecieron dentro de ese entorno. Con el tiempo, el grupo creció, pero siempre dentro del mismo círculo familiar. Varias generaciones convivían en espacios reducidos, siguiendo normas estrictas. La obediencia no era opcional y la desobediencia tenía consecuencias.
El día de la intervención policial, la situación escaló rápidamente. Durante la inspección de la vivienda, los agentes descubrieron que varias personas habían perdido la vida dentro de la casa. Las víctimas incluían menores y adultos jóvenes, todos vinculados directamente a la familia. Según la investigación, los hechos ocurrieron en un corto periodo de tiempo dentro de la vivienda. Wesen fue detenido en el lugar sin oponer resistencia significativa. La escena indicaba que el control que había ejercido durante años había llegado a un punto crítico. Durante el proceso judicial, se expuso cómo había funcionado el sistema familiar durante décadas. Testimonios y evidencias mostraron un patrón de aislamiento, manipulación psicológica y control total. Muchos de los miembros no tenían referencias externas para cuestionar lo que ocurría dentro de la casa. El caso no se centró únicamente en los hechos ocurridos ese día, sino en el contexto que los hizo posibles. La estructura familiar, el aislamiento prolongado y la concentración de poder en una sola persona crearon un entorno donde situaciones extremas pudieron desarrollarse sin intervención externa. Finalmente, Marcus Wesen fue llevado a juicio y condenado. El caso quedó registrado como uno de los ejemplos más claros de cómo un núcleo familiar cerrado, bajo una autoridad absoluta y sin supervisión externa, puede evolucionar hacia dinámicas profundamente destructivas. Más allá de los detalles específicos, lo que destacó para los investigadores fue la forma en que la normalidad interna del grupo difería completamente de la realidad exterior. Para quienes crecieron dentro de ese entorno, las reglas impuestas no eran cuestionadas, lo que permitió que el sistema se mantuviera durante años sin ser detectado.